Saludos, les habla Miguel Guillén. Vértigo es un espacio donde usted conocerá a los personajes públicos que ayudan a formar opinión. Buscamos que usted se acerque a las inquietudes que ellos tienen y a los detalles que han ayudado a moldear sus vidas. Saludos, les habla Miguel Guillén. Agradecerles su escucha, decirles que hoy, miércoles 4 de abril de 2018, tenemos como invitado a don Leonardo Garnier Rímolo, alguien con el cual hemos querido conversar hace mucho, al cual admiramos y que quisiéramos que ustedes también compartan esta conversación y detalles sobre su vida. Don Leonardo, yo quisiera de una vez, sin mucho preámbulo, hay un elemento que a usted lo distingue. Cuando uno observa un poco la actitud, cómo asume usted sus posiciones políticas, uno ve disrupción, si se quiere, en alguna medida, bueno, se dice generalmente rebeldía. A mí me gustaría decir un poco de irreverencia hacia aquello que es intocable, ¿verdad? Y hay una fuerza de nuestro tiempo que propugna por eso, porque haya pues que se cuestione el discurso de lo políticamente correcto y saber cuáles son los límites de eso que se puede cuestionar y hasta dónde, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido usted es un poco hijo de nuestro tiempo, pero además valiente, porque ha logrado frente a una élite, digamos, política, una visión de país muy conservadora, proponer una forma de pensar y de ser diferente. Puede ser que me equivoque, es una impresión que tengo, pero a partir de esa impresión, que sé que la comparten algunos de los que nos escuchan, quisiera que nos dijera usted de dónde le viene a usted ese espíritu, esa, si se quiere, insisto de nuevo, esa rebeldía, esa idea de ser disruptivo y romper con lo establecido en alguna medida, con las formas, digamos, rígidas. Qué difícil saber de dónde viene algo de que uno siente como nada más como una forma de ser. Sí, a mí siempre me gusta molestar. O sea, si todo el mundo va para un lado, preguntarse, ¿será que es para ese lado que había que ir o para el otro lado? Como hacer que la gente dude de lo que parece que no había que dudar. Y casi que lo hago porque eso es más entretenido. Lo otro es, o sea, ir con la corriente es aburrido. Además, a ver, no te sé decir de dónde salió. Te puedo decir cuál fue el momento en que yo lo racionalicé, y fue gracias a un libro que escribió un buen amigo, Jorge Arturo Chávez, es un dominico economista. Escribió un libro sobre ética y política económica. Yo siempre lo molestaba porque yo le decía que su libro iba a ser un fracaso, porque para los economistas es demasiado filosófico y para los filósofos es demasiado económico. Y no sé cómo le fue con los lectores, pero a mí el libro me gustó muchísimo. Ahí Jorge Arturo plantea un concepto que él llama la ética de lo posible, y hace una reflexión muy bonita, devolviéndose como a los años 60 y principios de los 70, que fue como una época de mucha rebeldía, ¿verdad? Eran los hippies, los Beatles, el Che Guevara, la revolución cultural en China, mayo 68 en Francia. Contracultura. Exacto, era la época de la contracultura. Entonces Jorge lo que dice, bueno, en esa época teníamos unos sueños súper ambiciosos, pero no teníamos cómo se hacían realidad esos sueños. Entonces eran como sueños fantásticos, pero al final terminaban en nada porque no había forma de convertirlos en realidad. Y en efecto, uno ve muchos de los sueños de esas épocas y al final fue una gran frustración porque se quedaron en nada. Entonces lo que dice es que los sueños sin una mediación de realidad, sin algo que de verdad haga que la vida de la gente mejore,
no vale la pena. Eso es muy marxista. ¿Verdad? Bueno, es una enseñanza de Marx. Sí, y probablemente Jorge tenía esa influencia ahí. Pero al mismo tiempo él dice, bueno, entonces uno puede tener esos sueños irrealizables, pero por otro lado dice el otro extremo es el pragmatismo chato, ¿verdad? La gente que por ser realista no sueña, lo único que se plantea es como cosas tan realistas y tan fáciles de hacer que no van más allá de una cosa meramente administrativa. Entonces él dice que el gran reto de la ética es no quedarse en el pragmatismo chato, pero tampoco volverse el sueño irrealizable. Entonces él plantea este concepto de la ética de lo posible, que es decir, bueno, yo tengo que aspirar a lo máximo que sea realizable. Entonces un poco lo que él dice es, si usted no aspira a lo máximo, se está quedando corto. Pero si lo que aspira no es realizable, se le fue la mano. Entonces, y cuento todo esto porque a mí me tocó escribir una revisión del artículo de Jorge Arturo, y escribiendo la revisión a mí me gustó mucho este concepto, pero de pronto topé con un problema. Yo digo, ok, el concepto está súper lindo, ética de lo posible, o sea, estírelo hasta donde lo puede estirar, pero que no se rompa. Y entonces me tuve que hacer una pregunta, y es decir, ¿y cómo hago yo para saber si estoy llegando hasta donde puedo llegar? O sea, estoy siendo todo lo crítico que puedo ser sin romper el juego. Y entonces ahí se me ocurrió un concepto adicional al del libro de Jorge, que fue el que yo usé para escribir el artículo sobre el libro, que es la ética del aguafiestas. Entonces yo dije, claro, o sea, la forma en que yo puedo no estar seguro, pero por lo menos aproximarme a esa idea, es precisamente el de llevar la contraria. Si yo estoy en un grupo que cree que hay que moverse a la derecha lo más posible, entonces yo digo, no, hay que moverse a la izquierda, y ver cómo eso genera la tensión necesaria para encontrar el máximo posible ahí, sin que se rompa. Y de pronto eso me sirvió para entender muchas cosas que yo había hecho antes. Un poco de dialéctica. Es una idea que tiene mucho de dialéctica. A mí me permitió entender mi propio comportamiento de años pasados, pero entonces me permitió además racionalizarlo y decir, ok, tomar más conciencia de en el fondo, y vos lo decías bien, ¿verdad? Esto tiene mucho de marxista, de hegeliano. En el fondo es el concepto de crítica filosófica, que es cuestionar radicalmente el enfoque predominante y ver hasta dónde me lleva esa crítica. Lo que pasa es que puede sonar muy aburrido decirlo así filosóficamente, es más, decir la ética del aguafiestas suena como más divertido. Entonces decir, ¿usted cree que era por aquí? Bueno, ahí a lo mejor era por allá. Sí. Entonces eso lo hace más entretenido. Pero ese espíritu, en alguna medida usted lo tenía de joven, de niño. ¿Cuándo usted recuerda que ese rasgo se comenzó a ser presente, a ser más marcado? A ver, cosas que pueden haber influido. A mí, mi papá me enseñó a leer muy chiquitillo, como a los 4 años yo ya leía, entonces siempre fui un lector muy asiduo. A veces me acuerdo que me regañaban porque me quedaba los 3 meses de vacaciones leyendo entre la casa y decía, pero vaya, juegue, corra, patee bola, y uno clavado con los libros. Y siempre de leer le mete a uno un montón de ideas. Entonces eso yo diría que fue una de las cosas que probablemente contribuyó a ser una persona crítica que se cuestiona cosas y demás. Porque además tengo que decir, usted tiene un carácter muy maduro, y lo digo en este sentido. Uno no recibe de Leo Garnier, cuando le ve en prensa, en sus artículos, o cuando le ve, por ejemplo, en televisión, uno no recibe la idea de, mira, este revoltoso, ya vino siempre es de una forma amable, muy tranquila, muy madura, digamos. Bueno, como que hay una... Si a los 60 años uno no es maduro, ya no bueno, es cuando. Pero inclusive recuerdo yo cuando usted era ministro, que ahí es la época que mejor lo recuerdo, ministro en el periodo 94-98. Ajá. Inclusive ahí, sí, nunca le vi crítico a una prensa. Usted tenía una columna, me acuerdo, en La Nación, y reflejaba eso, digamos, porque a veces se cree que para ser contestatario y ser disruptivo hay que ser, digamos, agresivo y violento, y el costarricense en eso tiende a
a no recibirlo bien, ¿verdad? Entonces, es una impresión que tengo. No sé de dónde viene eso. Digamos, yo en la escuela y en el colegio, yo no era de los bullies porque yo era más bien... de los bulliados. De los bulliados, digámoslo así. Tal vez no tanto los bulliados, aunque en un par de casos. Era un nerd usted. Sí, yo era un nerd, pero digamos, yo no era muy peleón, no era muy fuerte, entonces no voy a poner esto, no voy a decir que no era bully por mérito, sino por debilidad. Entonces no me gustaba pelear porque usualmente me aporreaban a mí y eso. Y entonces digamos que probablemente, como fruto de esa debilidad, uno desarrolla otro tipo de personalidad, sí, por lo menos no de peleón físico. Sí he sido siempre muy peleón en temas de ideas y demás. Y claro, vos ahora podés decir que muy maduro. No, yo tuve épocas como todos mis compañeros. Mi esposa siempre dice que cuando éramos universitarios yo era insoportable. Eso de que uno siempre tenía que tener razón y todas las argumentaciones con los lenguajes esotéricos. Bueno, siempre hay un periodo de arrogancia intelectual. Un periodo, éramos insoportables. Teníamos en la universidad se formó un grupo de estudio al que a mí me invitaron. Probablemente de las mejores experiencias académicas de mi vida. Estudiábamos de todo, mucho más. O sea, yo estudié mucho más en ese grupo que lo que estudiaba en la escuela de economía. Pero éramos súper arrogantes. Y un día nos dimos cuenta de lo arrogantes que éramos porque estábamos en una mesa conversando y se nos ocurrió prender una grabadora y grabar la conversación. Y después la pusimos y no podíamos creer lo pesados que sonábamos. Era una cosa espantosa. Uno decía, pero ese soy yo hablando. Yo hablo así. ¡Wow! ¡Qué cosa más fea! Bueno, pues pareciera ser que es una etapa que hay que, digamos, el que aspira a afinar ideas y forzarse en la línea intelectual, pareciera que tiene que quemar una etapa de arrogancia, ¿verdad? Porque es como vencerse a sí mismo y convencerse a sí mismo de que se puede lograr y se puede afinar una idea. Cuesta mucho quitárselo de encima. Bueno, claro. Hay gente que no... Pues sabes que yo en eso tuve una lección... Yo tuve la suerte de tener de profesor a Robert Heilbronner, que era el que escribió aquel libro de Vida y Doctrina de los grandes economistas. Era un viejo sabio, realmente, y una persona muy linda. Eso fue en Nueva York. Eso fue en Nueva York, en la New School. Y el profesor Heilbronner era uno de los lectores de mi tesis. Yo le mandé el primer capítulo, que era toda la parte teórica, las teorías de la acumulación. Y me contesta, y en primera página de la carta de Heilbronner, solo halagos de lo bien que estaba el capítulo, del aporte que eso hacía. Y yo iba leyendo, y eso que uno se va hinchando de orgullo. Y paso a la segunda página, y de pronto el señor dice algo así como que, bueno, mire, pero usted tiene que decidir una cosa. Si usted quiere ser un economista que en unas pocas universidades del mundo va a ser muy respetado por un grupito chiquitito de economistas que entienden lo que usted escribe, ¿o usted prefiere que la gente entienda lo que usted dice? Y yo me quedé así como, porra. No, yo quiero que la gente me entienda. Y para mí eso fue así como esos momentos eureka, donde uno dice, bueno, sí, o sea, yo siempre supe que yo quería ser un intelectual, pero ¿qué tipo de intelectual quiero ser? Y de lo que el profesor me estaba diciendo es de qué tan relevante quiere usted ser o a dónde quiere ser relevante. Y yo en ese momento dije, no, yo quiero ser relevante para la gente. Bueno, que es una de las críticas que se le ha hecho un poco al claustro universitario, que vive para sí mismo. Y pues muy bien en su vida interna, pero eso no irradia. Ese sí, hay un reclamo, pareciera ser de la sociedad. Bueno, ¿dónde están los intelectuales hablándonos? ¿Dónde están los intelectuales advirtiéndonos de los riesgos y dándonos luz? Digamos, y utilizo la palabra luz con toda la intención, porque se supone que, o hemos supuesto que la universidad es luz y es un sendero de luz, ¿verdad? Luchen, auspicio y... ¿Cómo se llamaba el grupo de estudio? El grupo se llamaba, no tenía nombre. Ok. Era una cosa ahí, digamos,
informal, digamos. Era una cosa informal, era muy bonito porque habíamos de gente de muchas carreras, de economía, de sociología, de derecho, de arquitectura. ¿Y a quién recuerda usted? El único defecto que tenía el grupo es que éramos puros hombres, eran esas épocas. Ya en la etapa final del grupo entraron hay algunas mujeres, pero la mayor parte del tiempo era un grupo totalmente masculino, o sea, mala nota eso, pero tenía sus explicaciones, pero... ¿Y hay algunos nombres sí, claro, conocidos de ellos? Digamos, estuvo, Daniel Macís, que después se fue a Estados Unidos, Manuel Argüello, Fernando Herrero, Enio Rodríguez, Gabriel González, ¿quién más? Mucha gente más, Beto Carro, Marco Johanning, Otón Solís estuvo en el grupo. Hay después, dentro de un ratito le voy a tocar un tema, pero oigo nombres asociados a un tema que me interesa que usted pudiera contar un poco de esa experiencia, pero nombres asociados a Faena. Sí, bueno, de hecho nosotros, ese grupo, a ver, yo entré a la U en el 72, ellos deben haber creado ese grupo en el 72 y yo me incorporé en el 73, que fue ya digamos, que entré propiamente a la carrera de economía, y habían varios de economía, Fernando Herrero, Enio Rodríguez en particular, me hice amigo de ellos, Juan Carlos Fioli, estaba ahí, José Manuel Salazar. Me invitaron al grupo y, como te digo, pasamos como un par de años más como grupo de estudio y estudiábamos de todo, marxismo, sociología, América Latina, mucha filosofía. Llevábamos cursos de teoría del método y cursos de lógica con don Claudio Gutiérrez. De ahí don Claudio nos invitó a una experiencia lindísima que fue dar clases en estudios generales, pero en un tipo seminario. De ahí surgieron, junto con otras experiencias, los seminarios de realidad nacional. Pero digamos que eso fue evolucionando políticamente de cuando uno se pone a estudiar y de ahí hay un interés de un compromiso político. Muchos de los del grupo nos metimos a Faena y lo que fue el Frente Popular, que era un movimiento que lideraba Rodolfo Cerdas, y algunos otros se metieron en Liberación Nacional. Recuerdo José Manuel Salazar, Enio Rodríguez, Otón Solís. Esos se movieron más hacia Liberación, algunos de nosotros nos movimos más hacia el Frente Popular y Faena, que eran, digamos, más radicales que Liberación Nacional. Don Leo, ¿cómo era la vida, la niñez suya? ¿Cómo era la vida en familia? ¿Cómo era su familia? Bueno, usted nació en 1955. Por cierto, nació en la misma fecha que yo nací, no en el mismo año, pero sí en la misma fecha, el 4 de febrero. 4 de febrero. ¿Cómo era esa vida? ¿Qué pasaba ahí en su casa? Mire, yo tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia porque era una familia extendida. Nosotros vivíamos, digamos, la casa nuestra, que era ahí por la Dos Pinos, en Barrio González Laman, a la par estaba la casa de mi abuela materna y enfrente estaba la casa de dos casas, digamos, de mis tíos, el hermano y la hermana de mi mamá, o sea que toda la familia Rímolo vivía junta. Entonces, yo crecí con mis primos, todos éramos prácticamente como hermanos. Entonces fue una infancia giró muy alrededor de mi abuela y mi abuelo maternos, ¿verdad? Que eran realmente gente súper bonita. Mi abuela en particular, Mima, era un personaje. El italiano era mi abuelo, pero ella era como la dona. Alrededor de ella giraba toda la vida de la familia y nos llevaban a pasear, nos enseñaba a cocinar, a tejer, a coser, a cuánta cosa. Hacíamos macarrones no de cocinarlos, sino de hacer los macarrones, ¿va? Con esas máquinas que tenían los italianos. Y sí, fue una infancia que yo, la verdad, Bueno, usted se le ilumina la cara con solo recordar a su abuela. Sí, Mima fue una persona que lo marcó. Fue un personaje realmente muy, muy especial para mí. Incluso hasta en el estudio, porque me acuerdo de mi primer grado, el chiquitillo en la escuela, ella nos daba una peseta si sacábamos 10 corridos en las notas, ¿verdad? Entonces uno le ponía para que le dieran una peseta. Bueno, ahí, la vena intelectual, ¿le viene a usted un poco de la familia materna? Mira, es como raro, porque, como te digo, papá, que no era un intelectual, pero sí era un profesional, pero sí me enseñó a leer muy chiquitillo y me estimuló mucho lo del aprendizaje. Mi abuela me impulsaba a leer, pero por el lado de las dos familias, digamos, en la familia Garnier hubo diversos intelectuales. José Fabio Garnier era arquitecto, matemático, literato. Bueno, fue el que hizo
el Teatro Raventós, hoy el Melico Salazar, la fachada de la Basílica de Cartago, ¿no? Pero además hacía obras de teatro que dicen que su mamá, él estudiaba en Francia y escribía obras de teatro en Francia y se las mandaba a la familia, y parece que la bisabuela las quemaba porque eran medio pornográficas, dicen, para la época. Pero entonces, digamos, José Fabio era un intelectual. La hermana de ellos, Angelita, mi tía Ángela, que también la quise mucho, fue de las primeras profesoras de filología de la Universidad de Costa Rica. Igual, era una señora, nunca se casó, pero era una académica realmente muy, muy linda. No sé si de los dos lados de la familia había un estímulo para estudiar y me gustaba. ¿Y usted era el inquieto, era el reservado, el introvertido? ¿Cómo describiría usted, volviendo los ojos hacia atrás, a ese niño? Yo era introvertido, siempre fui bastante tímido. A veces la gente le dice, no, pero si usted habla en público, entonces lo dice, yo en público además, pero porque aprendí, y en un grupo grande no me atemoriza, pero un grupo pequeño sí, o gente que no conozca siempre, eso es algo que queda ahí, uno ahí lo va superando, pero sí, yo siempre fui una persona tímida, introvertida. Ya después, en la etapa de... ¿a qué escuela fue usted? Yo estuve en la escuela y en el colegio en La Salle. Eran los primeros años, si se quiere, en alguna medida de La Salle, todavía no era... No tanto, la mía fue la 15ª promoción, o sea, tenía como 15 años de fundado La Salle, pero sí, era un colegio relativamente nuevo comparado con algunos de los más antiguos, que el seminario. ¿Y el primer...? Pero sí, era un colegio muy conservador, ¿verdad? No. ¿Y el primer amor suyo dónde surgió? Bueno, yo no diría primer amor, pero la primera chiquilla que me gustó, debo haber estado como en segundo, tercer grado, y era una... ¿De la escuela o de la escuela, sí. Y era una vecina del barrio, entonces nos veíamos en misa ahí donde el padre Pipo. Y esta vida en el colegio, la vida colegial, ¿le despertó algún rasgo importante de los que le marcó a usted después? Por ejemplo, usted tiene una vena intelectual muy fuerte, pero además tiene una vena de participación política también muy importante. ¿Dónde fue despertando? Uh-huh. Mira, yo te diría que sí, que empezó en el colegio, y ahí probablemente por influencia de unas pocas personas. Yo destacaría una, que fue el padre Rollo, el padre Fernando Rollo, una persona súper linda. El padre era de los promotores del movimiento juvenil cristiano. ¿El profesor en La Salle? Él era profesor en La Salle y en otros colegios, y era como el capellán superior del movimiento juvenil cristiano. Entonces nos metimos al movimiento, y él, una de las cosas que hacía era, bueno, primero poner en contacto a jóvenes de muchos estratos sociales muy distintos. ¿Jesuita? No, él empezó a estudiar para jesuita, pero después se quedó como cura secular, era un sacerdote, trabajó mucho tiempo en la Universidad Nacional. Bueno, algo de jesuita tenía. Sí, él hizo un poco de estudios jesuitas, pero no completó el... Y bueno, nosotros éramos de chiquillos, de colegio privado y demás, y entonces él nos agarraba y nos iba a meter en los tugurios, y eso era un impacto muy grande. O sea, y uno empezaba a ver una Costa Rica que uno no conocía, y en una época en que uno es muy impresionable, ¿verdad? Entonces yo diría que mis preocupaciones sociales vienen sobre todo de la influencia del padre Rollo, algunas otras personas, Edgar Céspedes también en el colegio, que también es de la Universidad Nacional, algunos de los hermanos de La Salle, el hermano Aníbal, pero sobre todo el padre Rollo. ¿Pero usted tuvo alguna actividad específica política, alguna organización estudiantil en esa época? En el colegio no, ahí digamos, como parte del movimiento juvenil cristiano hacíamos actividades, digamos, labor social, cuando el terremoto de Nicaragua, me acuerdo, una enorme recogida de víveres y ropas y cosas de esas, digamos, sí hacíamos ese tipo de trabajo social, digamos, de tipo cristiano, pero es hasta la universidad que
que con el grupo de estudio, primero un pequeño grupo de estudio, después el grupo que te comenté, y ahí sí ya entramos en faena y en política, ¿Y en la nos universidad? Volvimos más revoltosos. En la universidad, ¿quién es el amigo que lo invita a usted, que es el que lo provoca un poco, el que lo atrae? Siempre hay alguien que lo engancha a uno de pronto, porque pues azarosamente uno no llega a las cosas, ¿no? Fue como una cosa colectiva, digamos. Primero fue en estudios generales, hice varios amigos, Fernando Bolaños, Oscar Castillo también, el de la editorial Uruque, varios de esos, ahí nos empatamos con algunos amigos que venían del colegio, como José María Gutiérrez, que hoy trabaja en el Clodomiro Picado, y digamos, algunos de ellos armamos un primer grupo de estudio y después pasé al otro grupo. Entonces, como te digo, los miembros de esos grupos de estudio fueron un catalizador. Yo no te diría que uno jaló al otro. Entre todos nos jalábamos y nos carboneábamos. Pero además era una época de mucha convulsión política y de mucha inclinación por lo político, ¿verdad? Sí, mucha estás hablando del 72 que yo entré a la U, digamos, era una época así que post Alcoa, todavía Alcoa estaba muy, muy fresco. Yo estaba en el colegio cuando fue el movimiento de Alcoa, pero toda esa época de los 70s, y no solo en Costa Rica, en toda América Latina, eran las luchas contra las dictaduras, fue el gobierno de Allende en Chile, el golpe de Pinochet, ¿verdad? Todas esas cosas provocaban una vida muy intelectual, muy, muy activa, y además, de parte nuestra y sobre todo de este grupo de estudio que te contaba, éramos, digamos, muy ávidos por ver las visiones críticas de lo que estábamos estudiando. Entonces, por ejemplo, en la Escuela de Economía de la UCR era muy, muy neoclásica, muy conservadora, neoclásico keynesiana. Y a nosotros nos interesaba conocer del marxismo y de otras corrientes. Entonces, nos leíamos El Capital, estudiábamos montones de cosas, toda la literatura sociológica latinoamericana, teoría de la dependencia, todas esas cosas. Como te digo, a veces le dedicábamos más tiempo a eso que a la misma carrera. Entonces fue un aprendizaje muy, muy bonito, y empezar la vida política, ¿verdad? El movimiento estudiantil en la UCR en esos años era una cosa muy, muy intensa. Entonces Rodolfo Cerdas es como el líder de cierta relevancia con el que usted primero tiene, con el que primero tiene contacto, digamos. Políticamente sí, pero digamos, como líder intelectual... Que lo atrae, lo que quiero decir. Pero antes que Rodolfo, yo te diría don Claudio Gutiérrez, que fue, digamos, como nuestro guía intelectual, ese espíritu filosófico, crítico, y el uso de la lógica como una herramienta de pensamiento, yo diría que viene mucho más de don Claudio. Pero sí, Rodolfo tenía el Frente Popular. Nosotros entramos no por Rodolfo, sino por la parte más juvenil, por faena, pero sí, digámoslo así, y el eslogan de esa época, había unos anuncios comerciales de los productos hechos en Costa Rica que eran hechos con sello de hecho en Costa Rica. Y el eslogan creo que el eslogan originalmente fue pensado por Marjorie Ross, a lo mejor me equivoco, que era la esposa de Rodolfo, una mujer extraordinaria, y era entonces el eslogan es que éramos la izquierda con sello, porque era una izquierda hecha en Costa Rica para confrontar con Vanguardia Popular, que era el Partido Comunista, prosoviético. Entonces ahí siempre tuvimos una bronca con Vanguardia y con los amigos del Partido Socialista. Entonces el Frente Popular era más maoísta, supuestamente, orientación ahí pro-China, en todo ese pleito entre la Unión Soviética y China. Entonces nos leíamos todo Mao y cuánta cosa salía. Era divertido. Bueno, usted ya en el 68, cuando se dan todas las revueltas y los movimientos estudiantiles que marcaron una época y que hoy día todavía siguen irradiando sus cosmovisiones, sus concepciones, usted se impregna un poco de esos movimientos, ¿verdad? Y eran movimientos muy pensados, y digo que muy pensados porque había, Sartre, por ejemplo, estaba muy involucrado, Michel Foucault estaba muy involucrado, y había ahí una vena, digamos, de pensamiento muy importante. ¿Por qué usted escoge economía y no derecho y filosofía, por ejemplo? Mira, es complicado. Cuando yo entré a la U, digamos,
mi familia viene del mundo de la publicidad. Y a mí, aunque la publicidad en sí misma tal vez no era lo que más me atraía, el mundo de la psicología social sí, pero yo dije, bueno, tal vez lo ideal sea entrar a la universidad, estudiar administración de negocios y después irme por el lado de la psicología social, y que me parecía interesante. En la U, para entrar a administración había que llevar principios de economía, que se llevaba conjuntamente para estudiar economía, para estudiar administración. Y en el curso de Principios de Economía, que lo daba don Alexis Orozco, el Principios 1, me pareció apasionante. Y entonces, en determinado momento, entre administración, que me pareció una cosa así menos emocionante, para ponerlo de alguna manera, y economía, me fui por economía. Sí fue divertido porque, como te digo, la forma en que se enseñaba economía en la escuela era estrictamente neoclásico keynesiano, que tiene su gracia, pero a uno se le quedaba corto frente a los problemas que uno veía en la realidad. Entonces, digamos que eso lo suplíamos con el grupo de estudio. Pero cuando estábamos terminando el bachillerato en economía, algunos de nosotros, en particular, me acuerdo, Fernando Herrera y yo, decidimos que mejor no seguíamos por economía, sino que nos pasábamos a sociología, un poco en la línea de lo que me estás preguntando. En esa época estaba la licenciatura centroamericana en sociología, entonces nosotros aplicamos para que nos admitieran en la licenciatura a partir del bachillerato en economía, y nos dijeron que no, que si queríamos entrar a la licenciatura en sociología teníamos que tener un bachillerato en sociología, y entonces de ahí tuvimos que seguir por economía. Y yo desde ese día siempre le digo a mis amigos sociólogos que no saben lo que yo les agradezco eso, porque a los economistas nos pagan mejor que a los sociólogos. Sin duda, sin duda. Así que de nada, yo seguí por economía. Y después lo que hice fue irme a Nueva York. Ahí sí, lo que hice fue buscar un lugar donde se pudiera estudiar economía desde una perspectiva crítica, en particular que se pudiera estudiar economía marxista en serio, que me interesaba mucho. Entonces le escribí a Paul Sweezy, que era tal vez de los principales economistas marxistas gringos, preguntándole que a dónde en Estados Unidos se podía estudiar eso, y me dijo que el mejor lugar era la New School. Y fue un lugar realmente rico. Yo pasé ahí 4 años de vida intelectual muy sabrosa. ¿Usted ya estaba casado cuando se fue a Nueva York? No, éramos novios, yo me fui, estuve 1 año solo yo allá, y después nos casamos. Mi esposa estudiaba medicina aquí, entonces ella terminó medicina, y cuando terminó medicina nos casamos, y ahí sí ya nos fuimos los dos. ¿Usted la conoció casi al final de su carrera de economía aquí? Nos conocíamos desde el colegio, estuvimos en el movimiento juvenil cristiano juntos, y yo siempre me molesto, porque a mí siempre me gustaba, pero no me daba pelota. Entonces salíamos y toda la cosa, pero no me daba pelota. ¿Cómo logró romper el cerco? No sé, habíamos dejado de vernos un montón de tiempo, y cuando yo vi que me iba a ir a Nueva York a estudiar, yo dije, hey, voy a estar afuera 3, 4 años. Entonces dije, voy a empezar a despedirme de mis amigos con tiempo. Entonces ahí la libretilla de teléfono, ¿verdad? Porque en esa época no habían iPhones ni nada, era la libretica de papel. Y entonces la llamé para tomarnos un café en plan de despedida, ¿verdad? Y me voy, y como que estuvo bonita la toma de café, y ¿por qué no salimos mañana? Y eso que uno empieza a decir, esto no se hace, yo ya me voy a ir, no empiece nada. Y entonces hicimos exactamente lo que no había que hacer, que fue engancharnos cuando yo estaba por irme. Atrasé todo lo que pude de la ida, ¿verdad? Según yo me iba a ir en julio, después no, que mejor en agosto, y al final me fui como a principios de septiembre, ya cuando iban a empezar las clases. Y de ahí nada, era cartita diaria y todas las cosas, llamadas telefónicas de vez en cuando, porque era carísimo. Pero era una época diferente, porque pareciera ser que se era más audaz en el amor, digamos, se arriesgaba más. No. Y en alguna medida, y voy a esto, por ejemplo, se va a Estados Unidos. Por ejemplo, ahora, el novio o la novia se le va a Estados Unidos, y una vez la intriga es de, ya se va a hacer quién sabe cuántas novias, a pesar de que hay más facilidades de comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Si hay más dudas sobre eso, que acá comparte Felipe hoy con nosotros, y que sabe mejor de esto de lo que vino los muchachos hoy, pero hay algo de eso, hay más desconfianza, digamos. Por ejemplo, antes las parejas, me acuerdo, se dividían y algunos iban para Europa por años. Ahí tenemos el libro María, es muy simbólico en ese sentido, ¿verdad? Estás romantizando mucho. Bueno, estoy tratando de irme a cierto absurdo radical para decir, bueno, pucha, y se fue, está allá,
quedamos aquí como entre Gamago y Elote, todavía iniciando, pero no está tan madura la relación y apuesto a irme allá. Sí. Hay algo bonito, romántico en eso, ¿no? No, fue muy bonito. Lo que pasa es que nos conocíamos mucho, ¿verdad? Éramos amigos desde los 15 años. Entonces, a los 23, algo así, que empezamos ya una relación de noviazgo, aunque yo me fui, como te digo, nos escribimos todos los días, para que ustedes vean, y aquí sí cambió Costa Rica, porque yo al principio le mandaba las cartas, y entonces yo ponía Macha Ortiz, calle tal, avenida tal, en toda la dirección por correo, pero como eran cartas diarias, yo empecé a experimentar acortando la dirección, quitándole pedacitos y pedacitos a la dirección. Al final yo nada más ponía mi Machita, calle tal, San José, y la carta llegaba a la casa. O sea que el fulano del correo seguro estaba harto de llevar cartas todos los días. ¿Cada cuánto le escribía? Todos los días. ¿Todos los días, de verdad? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Casi un año. Bueno, a eso me refiero yo. Usted me dice que me estoy yendo pero eso no pasa. Oye, hoy día pues se mandan mensajes de texto, pues ¿verdad? sí, la tecnología cambia, pero se mandan mensajes de texto cada 5 minutos. Bueno, pero la carta tiene... Sí, se involucra uno ahí. Sí, que aquello tiene que ir en alguna medida... Pues uno pretende mover cosas al otro lado, ¿verdad? Sí, hay un interés ahí, me parece a mí. Bueno, te estás poniendo viejo. Sí, puede ser. Que son muy románticos en eso. Pero... y desde eso le decían Macha. A ella siempre le dijeron Macha desde chiquitilla, sí. Muy bien. ¿Y ustedes se casan allá o se casan acá? No, aquí. Sí, nos casamos acá. Nos casó un tío de mi esposa que es jesuita. Ese sí es jesuita. De verdad. Muy bien. ¿Y sus hijas? ¿Usted tiene 2 hijas? 2 hijas. ¿Y ellas qué estudiaron? Mira, Marí, que es la mayor, empezó estudiando economía. Yo le di clases. Complicadísimo eso de darle clases a la hija para los dos, ¿verdad? Se pasan viendo. No, claro, no, yo lo que le dije a ella, le dije, mira, para vos va a ser terrible, porque si te sacas buenas notas, van a decir que yo te pasé el examen. Y si te sacas malas notas, van a decir que sos brutísima porque ni con el papá sacas buenas notas. Pero no, fue muy buen estudiante, le fue muy bien. Nunca le pasé los exámenes, aunque algunos compañeros tal vez nunca lo creyeron. Pero no le gustó mucho la economía. Digamos, le pasó parecido a lo que nos pasaba a nosotros, que nos parecía que la economía era una muy árida, muy seca, y tal vez no tuvo la suerte de un grupo de estudio como el que yo tuve. Entonces después terminó el bachillerato en economía, se pasó a historia, llevó las materias de la maestría en historia, digamos, se egresó de la maestría, pero en eso consiguió una beca para irse a la London School a hacer una maestría en comunicación política. Entonces hizo eso ahí y después... vino acá, tenía un novio, se casaron y se fue con el esposo a Holanda y están ahora haciendo un doctorado en comunicación política. Entonces, ahí está. Y la menor, Isabel, esa tiene espíritu de artista. Estudió arquitectura, como ella dice, porque nosotros la obligamos. Ella es bailarina, lo que le encanta es bailar. Hizo ballet, hizo flamenco, después... se especializó en danza oriental, en danzas árabes, egipcias, pero claro, nosotros dijimos, mira, vivir del baile es muy difícil, mejor estudiar alguna otra cosa. Entonces digamos que la arquitectura le pareció como una carrera artística muy dura, pero no, estudió toda su carrera de arquitectura y la completó, y después se fue a Barcelona y le encantó Barcelona y ahí estudió diseño comercial y otras cosas, pero sobre todo en Barcelona lo que quería era, estuvo en un ballet de danzas árabes en Barcelona y ya ahora está aquí de vuelta. Don Leo, se habla en el país, existe la percepción de que hay un deterioro muy importante en las instituciones públicas. Esto no es total, ¿no? Inclusive se habla de crisis, pero tenemos que decir que eso no puede aceptarse como algo completo total. Hay en efecto instituciones que tienen problemas y necesitan mejorías. Yo quisiera primero saber si usted está de acuerdo con esa perspectiva y si está de acuerdo, ¿cuáles son las mejorías inmediatas que usted cree que hay que abordar, digamos, en un plan, en una ruta elemental? Yo sé que son muchas las cosas que hay que hacer,
Digamos, sabemos que hay que abordar a la Sala Constitucional, a la Contraloría, al reglamento de la Asamblea Legislativa, bueno, pero creo que falta una utopía por la cual luchar y subrayo la palabra utopía porque sé que es una meditación que usted desarrolló en estos años de los que hemos hablado, de universidad y posteriores inclusive. Hacen falta utopías, no hay un por qué luchar. Y en ese sentido, pues, ¿cómo podríamos sintetizar el espíritu hacia dónde deberíamos de dirigir ese espíritu de tratar de mejorar las cosas en el país? A ver, es una pregunta que da para irse por muchas direcciones distintas. Empecemos tal vez por las utopías. Nosotros en los 60s y 70s, y un poco volviendo a lo que te decía antes del libro aquel de Jorge Arturo Chávez, teníamos utopías muy claras, que el único defecto que tenían es que estaban equivocadas. Y eso tiene una parte bonita y es que te ilusiona mucho. Entonces fueron épocas, la era de Acuario, muy llenas de ilusiones, y sin embargo después como que se nos quedaron cortas. Yo alguna vez me tocó leer un ensayo de Daniel Oduber al que le tocó estar en Francia en mayo 68. ¿De verdad? Sí, y es un artículo que él escribe estando en París sobre el movimiento de mayo 68. Y es muy impresionante porque yo siempre, la reflexión que había recibido sobre mayo 68 era de esa cosa lindísima, de idílica, seamos realistas, sí, pidamos lo imposible, sí, y toda esa cosa. Y de pronto, Daniel Oduber en el 68, estando en Francia, escribió un artículo en que amablemente le hace una crítica muy severa a esos movimientos, precisamente, digamos, muy en la línea de lo que yo te decía que Jorge Arturo Chávez hablaba después, dice, sí, claro, esto, o sea, suena muy bonito, pero esto no tiene sentido, o sea, están empujando a la sociedad en un camino que en realidad la aleja de las reformas reales y posibles, le ofrece un sueño que no es realizable, y tal vez el ejemplo más grosero de lo equivocada que puede estar una utopía fue algo que nos pasó, y digo nos porque también me pasó a mí, pero a muchísima de la izquierda occidental de esos años. Y es que Charles Bettelheim, Rosana Rosanda, muchos de los intelectuales marxistas de la época alababan la revolución cultural china como la gran cosa, la construcción del hombre nuevo. Y yo recuerdo, todos decíamos, sí, qué bien lo que están haciendo los chinos, ¿verdad? Porque hay que transformar la sociedad y para eso hay que transformar. Bueno, y cuando años después uno empieza a estudiar lo que fue la revolución cultural, fue una cosa atroz. O sea, despedazaron y mataron a millones de personas, no por el sueño de un hombre nuevo, sino por una estrategia de poder. Entonces uno dice, por Dios... No había mucha conciencia de esos detalles en ese momento. No, para nada. Para nada. O sea, nos parecía una cosa... Digo, y nos parecía a la distancia, porque obviamente no habíamos estado en China, ni mucho menos. Pero lo menciono porque como con las mejores intenciones del mundo uno se puede casar con una utopía que se está usando para esconder cosas terribles. Igual yo no creo que haya que irse al otro extremo y decir, bueno, entonces me quedo con la derecha tradicional, ¿verdad? Y alabamos a Pinochet, que era un poco lo que nos hacían los del otro extremo, ¿verdad? Entonces uno tenía a Milton Friedman y al otro haciendo de asesores de la Junta chilena. Pero entonces lo menciono porque uno tiene que ser muy cuidadoso con las utopías, ¿verdad? Yo creo que, como dice Jorge Arturo, hay que tener sueños, hay que tener utopías, pero hay que tener mucho cuidado para que esas utopías
mantengan los canales de mediación para mejorar la vida de la gente y no se conviertan nada más en un sueño de opio que oculta un montón de cosas terribles. Y yo sí pienso que a mucha de la izquierda nos pasó eso en esos años. Y no se ha podido recuperar de... Pues vamos a pareciera ser que el sueño izquierdista, socialista, bueno, en alguna más medida... Bien, por ahí era por donde iba para conectar con lo que me estabas preguntando, porque a muchos de nosotros que militamos en la izquierda en los 70s, siempre veíamos muy despectivamente a la socialdemocracia, ¿verdad? Y cuando uno estudiaba, digamos, un personaje que a mí me sigue pareciendo maravilloso, que era Rosa Luxemburgo, para empezar, mujer, economista, con una cosa que a mí me encanta, y es que dentro del marxismo Marx es como intocable, ¿verdad? O sea, usted puede criticar a cualquiera menos a Marx. Bueno, Rosa Luxemburgo escribe su tesis de doctorado, La acumulación de capital, que es una crítica al capital de Marx. Entonces dice, carajo, o sea, ¿quién es esta mujer que lo que hace es criticar al maestro? Entonces, a mí ella me encanta, me parece una persona espectacular, pero... Espartaquista. Sus cartas de amor a Leo Jochiche son una cosa bellísima. Un personaje muy, muy rico por todo lado. Pero lo menciono porque ella tiene el libro aquel famoso de Reforma o Revolución, en que critica a Bernstein y a Kautsky y a todos los reformistas socialdemócratas cuando la Internacional Socialista se divide. Por un lado Lenin, los bolcheviques, Rosa Luxemburgo, que lo que dicen es hay que hacer la revolución, hay que avanzar al comunismo, y Bernstein, Kautsky y los socialdemócratas dicen no queremos un camino de revolución sino de reformas para construir el socialismo. Y bueno, son dos caminos. Y bueno, nosotros en los 70s un poco lo que estudiábamos era lo pendejos que eran los socialdemócratas con esas reformitas en vez de... Sí, porque además estaban plegando a la idea capitalista en alguna medida, o sea, la estaban asimilando. Era aceptar el capitalismo, ustedes lo que quieren es mejorar el capitalismo, mientras que aquí lo que queremos es la revolución, ¿verdad? Y te digo todo esto porque lo que uno va aprendiendo después, y regreso de nuevo a la idea de Jorge Arturo Chávez de, bueno, cuáles son las reformas factibles, de pronto uno empieza a ver que, en particular en Costa Rica, pero igual te puedes ir a los países nórdicos o a muchos lugares, que un montón de reformas sociales que le han mejorado la vida a una enorme cantidad de gente, se lograron a base de una serie de reformas que ahora nos parecen admirables, pero de pronto en ese momento parecían pequeñitas. Entonces, uno podría decir que la Caja de Seguro Social es una reforma dentro del capitalismo. Uno dice, sí, carajo, pero ¿qué clase de reforma, verdad? Sí. O las políticas de salarios mínimos. Uno dice, bueno, ahí le está poniendo una bendita al capitalismo. Y dice, sí, claro, pero si usted se acuerda de un capitalismo con jornadas de 16 horas y salarios de hambre, y ve lo que son las políticas laborales de hoy, es una diferencia notable. Entonces, como que uno empieza a tener una visión mucho más balanceada de cuáles cosas son las que hacen una diferencia en la vida de la gente. Entonces, cuando vos me decís, ok, ¿están o no están gastadas las instituciones nuestras? A mí me asusta un poco hacer juicios tan generales, porque en particular en Costa Rica yo creo que tenemos una institucionalidad espectacular, pero con cosas que son muy preocupantes. Pensemos, y por eso mencionaba la seguridad social. La Caja es una cosa espectacular, o sea, ya quisieran los gringos tener, o sea, lo que han peleado por Obamacare y que ya se los están desmantelando, no le llega ni a los tobillos a la Caja. Entonces, tener un seguro social que además es muy bonito como se construye, porque empieza con Calderón Guardia y Manuel Mora, pero con un esquema muy bismarquiano de seguro laboral, y después te viene Figueres y Guido Miranda y los liberacionistas y te universalizan el seguro y lo convierten en una cosa distinta. Hay como una reforma se va montando sobre la otra para dar una cosa muy de avanzada en el mundo, y sin embargo la Caja está en una situación crítica. Cuando uno ve las finanzas de la Caja, uno ve la falta de calidez que hay a veces en el servicio, las quejas de la gente de muchos problemas que tiene, a mí me da un balance de luces y sombras. Y lo planteo así porque a veces hay gente que se aprovecha de los defectos
para decir, ok, entonces esto es una porquería, lo que hay que hacer es, nos lo dijeron en los 80s, a los personeros del Banco Mundial, privaticen la salud, hagan la reforma al estilo chileno. Afortunadamente acá en Costa Rica hubo gente que dijo, no, aquí no vamos a privatizar la caja, vamos a hacerle un ajuste a la caja. Hoy estamos en una situación parecida, ¿verdad? El financiamiento del IBM es un tema bien serio. El tema... A ver, la caja originalmente y por sus orígenes se financia con los salarios, lo cual ha sido súper inteligente. Y sin embargo llega un momento en que eso empieza a plantear un problema de competitividad económica, porque hay un montón de gente que tiene acceso a la caja pero no está generando salarios. Entonces hay una parte de la población que está subsidiando a otra. Entonces ahí hay que encontrar nuevas formas de financiar la caja que garanticen la solidaridad entre el financiamiento y la prestación de los servicios. Y bueno, y ahí uno podría seguir extendiéndose. Seguimos haciendo cosas muy impresionantes dentro de eso, digamos, para darte esa sensación de que hacemos cosas muy bien y a veces se nos quedan a medio palo. Es que yo quería preguntarle sobre eso, y para que continúe, pero quisiera hacer este énfasis para que los que nos escuchan tengan claro cuál es el énfasis que quisiera dar. Hay cosas que están muy bien. Recientemente pasamos un proceso de elección traumático, muy largo, además con una serie de eventos muy inusuales. Hoy es 4 de abril, las elecciones fueron el 1 de abril, pero hay algo que han venido reconociendo varios intelectuales y analistas. El alma nacional, lo que le han llamado el alma nacional costarricense, pareciera ser que tiene una madurez, una solidez, a pesar de la desconfianza que se creó. Sí. Y bueno, ahí hay algo que está muy bien. Usted fue ministro de Educación, ha pensado el país, que eso no precisamente lo hacen todos los analistas, pero en el caso suyo, con su condición de costarricense intelectual y académico, sí lo ha hecho. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es esa fibra que está tan bien en el país? Porque para que lo quisiera que usted lo asuma en su análisis sobre esto, que yo creo que iba por la línea institucional, pero quisiera que lo agregara, sí, porque creo que es un elemento muy importante, principalmente por la coyuntura que estamos viviendo. Yo te diría que el tipo de cosas que está bien es que, digamos, en esa cultura costarricense o espíritu nacional y esa identidad, hay un elemento de solidaridad que es muy fuerte. Y por eso mencionaba la caja, porque me parece que la caja refleja eso de que a los costarricenses les parece bien que la caja sea solidaria. Y a veces la gente se queja y todas estas cosas y tiene un montón de problemas, pero ese espíritu solidario de la caja, la gente lo tiene muy claro. El sistema educativo es impresionante. O sea, tenés 1 millón de estudiantes, 90% de los cuales van a escuelas y colegios públicos. De nuevo, ese es un esquema de solidaridad enormemente impresionante. Entonces, y uno podría seguir poniendo ejemplos, ¿verdad? El papel que jugaba el ICE en extender la electricidad, un tema que muchas veces la gente descuida, el agua. O sea, aquí más tan importante como la caja y el Ministerio de Salud fue el agua. Las mejoras en la esperanza de vida, claro, si con algo se relaciona es con la expansión de los no hubiéramos hecho mucho con la caja si no hubiéramos, por ejemplo. Para nada. Entonces, digamos que ha habido un espíritu muy visionario en Costa Rica en hacer estas instituciones. Con la crisis de los 80s, a mí me parece que nos pasa algo que de nuevo tiene elementos positivos y negativos. La crisis fue súper fuerte, ¿verdad? Y la gente hoy ya no se acuerda, pero un par de datos. La pobreza pasó del 25 al 54%. O sea, más de la mitad de las familias eran pobres. Porque ahora nos quejamos de que no baja del 20% y dice, bueno, en ese momento subió del 50%. Eso fue en la administración de Rodrigo Carazo. Al final de la administración Carazo. Entonces uno dice, bueno, eso fue una cosa brutal, el desempleo era enorme, la devaluación fue una cosa espantosa, los precios se duplicaban en un año. Y eso obligó a los gobiernos que siguieron a unas políticas de ajuste macroeconómico que fueron al mismo tiempo muy severas pero muy inteligentes.
no fue el ajuste del Cono Sur, que fue brutalmente neoliberal. Aquí se preservaron las instituciones, como decíamos, no se privatizaron las pensiones, no se privatizó la caja, no se privatizó la educación, muy distinto a lo que ocurría en el Cono Sur, empujado por el consenso de Washington. Entonces, sí hubo un ajuste, y tenía que haber un ajuste, ¿verdad? Porque a veces a la gente le encanta decir, es que ¿cómo hicieron ajuste? Mejor no hubieran hecho. Bueno, el ajuste o lo hace uno o se hace solito y es mucho más dramático. Pero yo sí siento que el ajuste nos obligó a pensar mucho en el corto plazo. La macroeconomía es básicamente política de corto plazo. Cómo generar los ajustes macroeconómicos, fiscales, financieros, cómo sanear la economía, cómo recuperar el crecimiento. Y ahí hubo digámoslo así, nos cubrió una miopía casi inevitable porque el hueco era de corto plazo. Entonces, si usted no ve para el piso, se va al hueco. Entonces había que ver para el piso y había que tomar medidas de corto plazo. No voy a ser injusto porque también se tomaron decisiones de largo plazo que fueron muy importantes, unas que tienen que ver con la apertura de la economía, otras que tuvieron que ver precisamente con preservar la institucionalidad, pero sí hay que decir que, digamos, que la planificación de largo plazo no se pudo hacer porque la urgencia del corto plazo era muy fuerte. Ya eso contrariaba un poco las concepciones que usted había venido pensando, ¿verdad? Porque entonces lo que empieza a pasar es que la estructura social empieza a cambiar, y la Costa Rica de los últimos 30 o 40 años ha cambiado muchísimo. Hoy es una economía de servicios, la producción exportadora es distinta a la que teníamos hace 40 años, la agricultura es distinta a la que teníamos hace 40 años. Los sectores sociales son distintos, no los conocemos bien, no hay una buena sociología costarricense. Los partidos políticos se quedan sin sus bases tradicionales porque ya ni siquiera saben cuáles son los... Y eso me parece a mí que nos mete en un periodo donde los distintos grupos empiezan a pelear por sus intereses de grupo sin que los partidos políticos jueguen el papel de intermediarios sociales. Los partidos, cuando hacían bien su tarea, y a mí me parece que en eso Liberación Nacional fue particularmente exitoso, hacían un balance de los intereses de distintos grupos. Y entonces las políticas, si uno ve las políticas de los años 60 y 70, contribuían a que muchos sectores fueran mejorando paralelamente. Por ejemplo, los sectores de medianos y pequeños productores rurales mejoraron al mismo tiempo que mejoraron las clases medias urbanas, y uno ve cómo políticas de cooperativismo rural, mientras se electrificaba con el ICE, o sea, había un balance de políticas que fue muy interesante. Entonces, en los 50, 60, 70, Costa Rica crece y las mejoras se distribuyen relativamente bien. No quiero decir que la sociedad fuera igualitaria, ¿verdad? Había gente muy pobre y había gente muy rica, pero las desigualdades no estaban aumentando, al contrario, se estaban reduciendo. A partir de los 80, cuando los partidos pierden esta capacidad de balancear los intereses de los distintos grupos, tenemos un periodo donde Costa Rica vuelve a crecer, hay cosas súper exitosas en Costa Rica, enormemente bien hechas, y sin embargo, unos sectores se benefician mucho más del crecimiento y del éxito que está teniendo el país, y otros sectores se quedan atrás. Con un agravante, y esto no sé ni cómo explicarlo bien, y es que una parte de los sectores que se benefician están vinculados al sector público. ¿Por qué? Porque tuvieron el músculo político para capturar una parte de los beneficios del crecimiento. Entonces uno tiene, bueno, a ver, los sectores exportadores se benefician, y no solo los empresarios, que se benefician mucho, sino que los trabajadores de los nuevos sectores exportadores están bien. Digamos, el trabajo calificado en Costa Rica es muy bien pagado, ese es un sector muy dinámico. Dentro del sector servicios, los servicios modernos y calificados, de nuevo, ahí las empresas están muy bien, y la gente que trabaja en servicios avanzados, digamos, todos los que somos profesionales en el país nos está yendo muy bien. Y el sector público, donde también hay un predominio muy grande de los profesionales, logró capturar para sí también una parte de esas ventajas. Y la gente que no pudo capturar esas cosas porque
había tenido muy poca educación porque se quedaron sin secundaria. Esa es la gente, tal vez te lo retrato en un único dato. Cuando la gente dice que en Costa Rica el desempleo es del 9%, 9% es muy alto. Lo que pasa es que en Costa Rica ese es un dato totalmente engañoso. Si yo reviso cuál es la tasa de desempleo para el 20% de mayores ingresos, o sea, para el sector profesional, el desempleo es como del 1.2%. Claro, y baja. Eso es nada. Sí, afecta según el segmento. Exacto, si vos te vas al segmento de más abajo, el desempleo es como del 30%. Sí, por ejemplo, los jóvenes, es terrible, creo que un 40%. ¿Verdad? Los jóvenes no educados, porque los educados les va muy bien. Los de zona rural, por ejemplo. Entonces, ahí sí se nos han creado dos Costa Ricas. Y la gran, digamos, de lo que vos me preguntaba, ¿dónde falla la institucionalidad? Dice, bueno, es que la institucionalidad no está siendo capaz de integrar al país, ¿verdad? A mí me sorprende de pronto recordar cuando estudiábamos textos como los de Arthur Lewis sobre el desarrollo dual, escritos en los años 50, y uno dice, ¿cómo puede ser que Lewis escribiera eso en los años 50 y a nosotros 30 años después nos pase exactamente eso, que el país se nos parte en dos? Entonces yo sí creo que parte del reto de la institucionalidad costarricense es cómo hacer para cerrar esas brechas. Sobre todo porque uno encuentra que algunos de los sectores que debieran promover reformas se beneficiaron en el periodo de crecimiento. Entonces, tal vez de los ejemplos que a mí me molestan más. O sea, ¿cómo puede ser que los universitarios sigamos peleando por la anualidad del 4 o del 3,5 o estuvieron en el 5%? Eso es una inmoralidad. Pero entonces, que sectores de avanzada o de pronto cuando uno oye a don Albino quejándose porque se le quieren poner impuestos a las cesantías que tienen más de 20 años en el sector público, dice, pero señor, es que hay gente que no tiene ni los 8 años o que los 8 años que tiene son con un salario que da vergüenza. Sí, esas de 20 años ya están en todo caso asociadas a ciertos privilegios. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces yo sí creo que tenemos que... Es como sincerarnos con nosotros mismos. O sea, aquí todo el mundo cree que es clase media. Y digo, yo entendería que si yo pienso en clase media debiera ser como la mitad, o sea, los que están en la mitad de la distribución. Pero resulta que aquí de pronto hay gente que se siente clase media, pero está en el 20% más alto de la distribución. Todos los profesionales, a menos que estén desempleados, y casi ninguno está desempleado, están en el 20% más alto. Y yo voy a llamar clase media al 20% más alto. En el contexto costarricense, pues no, ¿verdad? No debiéramos. Pero todos los profesionales nos sentimos clase media. Lo que me mete en un problema, y es que claro, como yo me siento clase media, entonces yo digo, no, los que tienen que hacer concesiones son otros. Y yo digo, pero usted es el 20% más rico. Si usted no está dispuesto a hacer concesiones, ¿de quién las va a hacer? Yo sí siento que en esa crisis de las instituciones, o tal vez te lo digo así, detrás de esa crisis de las instituciones hay una crisis distributiva. Dos últimas preguntas, don Leo, porque sé que el tiempo suyo ya está un poco limitado. Y los oyentes ya deben estar aburridísimos. No, pues hemos tenido una recepción muy buena, porque siempre yo era de la teoría de que esto tenía que ser siempre corto, el ejercicio tenía que ser corto. Pero Felipe me ha logrado convencer a través de las escuchas y las descargas que hemos ido midiendo de que esto no es así. Pues la gente disfruta estas conversaciones y bueno, yo he estado sorprendido. El primer sorprendido he sido yo. Y estoy seguro que esta le va a interesar mucho. Y principalmente por estas dos preguntas que le voy a hacer. Sé que los escuchas quisieran tener su perspectiva sobre esto. Primero, en un caso hipotético, imaginemos que usted fuera candidato a la presidencia de la República. Muy hipotético. Muy hipotético, sí. Pero va sobre esto, no es tanto lo del candidato, eso es como para enmarcar, pero sabemos que las figuras que aspiran a la presidencia hacen una primer gran promesa. O sea, nadie se convierte en candidato sin asumir un primer gran compromiso base. Don Oscar Arias, por ejemplo, prometió la pacificación de Centroamérica. En su segundo
mandato había prometido el buscar la apertura, la apertura, el libre comercio. Bueno, lo hizo con China, con Estados Unidos. Bueno, y así, don Pepe, digamos, su compromiso fue un poco con el fortalecimiento de la institucionalidad del país y esa madurez, llevarnos a la modernidad. Bueno, ¿cuál sería esa promesa que usted haría al costarricense si fuera candidato a la presidencia? ¿Cuál debería ser esa promesa? ¿Cuál sería ese estandarte que a usted lo simboliza? Vamos a ver, le impulsaría dar una lucha política. Y lo otro, ¿cuál sería su principal consejo? Sé que pueden haber muchos, pero ¿cuál sería su recomendación más importante, la más fuerte que usted le ofrecería a Carlos Alvarado, presidente electo hoy día? Ok, bueno, empezando por la primera, tal vez yo te la ubicaría diciendo que todas las reformas importantes que hacen los gobiernos se montan sobre procesos anteriores, digamos, y se van engarzando en una estrategia de desarrollo. Por ejemplo, la modernización que hablabas, que impulsó Figueres, se montó sobre los procesos anteriores que venían cuando Óscar Arias, y de hecho desde antes de Óscar Arias, en el gobierno de Luis Alberto Monge, se empieza a plantear la apertura. De hecho, las exportaciones no tradicionales eran el objetivo de la estrategia de desarrollo hacia adentro de la CEPAL que se planteó en los 60s. Los PAEs, para que... poco la idea del PAE. La gente ve una contradicción que yo no veo. La gente cree que en los 60s hubo una estrategia de desarrollo hacia adentro y que después en los 80s abandonamos eso y planteamos un desarrollo hacia afuera. Yo digo, o sea, ¿qué es lo que no están entendiendo? Cuando la CEPAL, o igual, Rodrigo Facio, Raúl Prebisch, Raúl Hess en Costa Rica, plantean que usemos el mercado interno y que hagamos sustitución de importaciones, no es porque están pensando que hay que producir solo para el mercado interno. Lo que están diciendo es, yo no quiero seguir exportando café y banano toda la vida. ¿Por qué? Porque me lo van a pagar mal, el argumento de don Pepe de los precios del café. Lo que se dice es, aprendamos a producir bienes industriales para poder tener una relación más inteligente con el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? La idea era buena, la forma en que se conceptualizó en América Latina fue errónea, los instrumentos que se usaron eran equivocados y esa industrialización sustitutiva no funcionó. Lo que se plantea después de la apertura y las exportaciones no tradicionales es una nueva forma de hacer lo que habían querido hacer los desarrollistas en los años 60 y fue más inteligente. Hoy Costa Rica exporta más café, azúcar, banano y carne que antes. Y sin embargo, eso es un porcentaje muy pequeñito de nuestras exportaciones, porque tenemos 1.000 o 2.000 productos de exportación sofisticados, de calidad y demás. Entonces, más que una contradicción entre esas dos estrategias, yo creo que hubo una reinterpretación de la estrategia anterior, donde esta apertura se monta sobre la idea anterior. ¿Por qué lo enfatizo? Porque la verdadera discusión en América Latina es en qué nos vamos a conformar con un equilibrio de bajo nivel. ¿Qué quiere decir un equilibrio de bajo nivel? Yo tengo, y acá el salario, el discurso de don Pepe de la política de salarios crecientes de 1949 es visionario, porque además es previo a que estas cosas se conceptualizaran. Un poco lo que se dice es, si un país tiene salarios bajos, eso va a estimular inversiones con muy poca tecnología, con poco capital, la productividad va a ser baja y entonces los salarios van a seguir siendo bajos. Don Pepe, ¿qué es lo que dice? Yo quiero salarios crecientes porque eso va a presionar a las empresas a modernizarse, a meter tecnología, a elevar la productividad de las fincas y las fábricas. Cuando aumenta la productividad, eso permite mejorar más los salarios. Eso que don Pepe dice en ese discurso es lo que ahora llamamos un equilibrio de alto nivel, que es un equilibrio dinámico. Los equilibrios de bajo nivel son muy latinoamericanos, ¿verdad? Es especializarse en pobreza. Entonces, ¿qué es lo que te diría yo primero? Costa Rica ha sido un país que siempre ha tratado de no especializarse en pobreza, sino de especializarse en producir riqueza, ¿verdad?
pero hemos tenido problemas, ¿verdad? Fracasamos en los 60s y 70s, y en los 80s tuvimos éxito en la promoción de exportaciones, en el turismo, en incorporar el desarrollo sostenible, pero como te decía yo antes, se nos queda atrás una gran parte de la población porque no tuvo acceso a una educación suficiente. Todo este preámbulo, para contestar tu pregunta, me decís, ¿qué es lo más, cuál sería mi promesa en este momento? Uno, mantener la visión general de buscar un equilibrio de alto nivel. Pero el país se me está partiendo en dos. Estamos logrando que la mitad de arriba del país se enganche con el equilibrio de alto nivel y la mitad de abajo se nos está quedando atrás. Y eso es muy grave. Cuando esta está mejorando y esta se queda atrás, las brechas se hacen muy grandes. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer Costa Rica hoy para recuperar a la mitad de abajo? Hemos hecho un gran esfuerzo en educación, pero eso se va a notar dentro de una generación. Digamos, hoy el 95% de los jóvenes están en el colegio. Hace 20 años, el 60% estaba en el colegio. Entonces, digamos que para los jóvenes de hoy, yo creo que el camino va bien, y ahorita agrego algo sobre eso. Pero para los que ya no tuvieron eso, yo creo que hay que montar un esfuerzo masivo desde un INA dimensionado a una escala mucho mayor de la que hemos hecho hasta ahora, que nos permita recuperar esa generación. O sea, literalmente tenemos una generación perdida, el país tiene que decidir si los abandona y los deja ahí hasta que se pensionen y se mueran, o si hacemos algo por ellos. Yo creo que es posible hacer algo por ellos. Entonces, una primera cosa para enfrentar esa desigualdad iría por ahí. Paralelo a eso y pensando en el futuro, yo decía, bueno, muy bien porque ya recuperamos la cobertura educativa y toda esa cosa, pero, y aquí es imposible no estar sesgado por haber estado en el MEP, tenemos un problema seriosísimo con la calidad de la educación. Nosotros hicimos reformas lindísimas en curriculares, los programas del MEP están actualizados, yo te diría que son de primera comparados con los de cualquier país, pero tenemos un problema y es que la formación de docentes se está dando cada vez más en universidades de segunda y tercera categoría. Y entonces hicimos un gran esfuerzo mejorando los salarios docentes. Hoy un docente en Costa Rica gana como un profesional, pero no los estamos formando como profesionales. Y entonces, de nuevo, el futuro del país está hipotecado porque aunque la gente se gradúe de colegios y sus profesores no sabían matemáticas, ellos no van a saber matemáticas. Ahí rompimos con la lógica, don Pepe. Claro. Entonces yo te diría, uno, resolver el problema de la desigualdad con la generación actualmente en la fuerza de trabajo, y dos, a futuro, entrarle al tema de la calidad de la educación por el nudo crítico que tenemos, que es la formación de los docentes. Eso por el lado de qué es lo que yo propondría. ¿Qué consejo darle a Carlos Alvarado? Ahí está el chiste aquel de las 3 cartas, ¿verdad? Sí, que le deja un presidente al otro. Sí, pero bueno, contémoslo rápido, pero no ese es el consejo que yo le daría, que es que el presidente nuevo le pide al presidente viejo, ¿verdad? Mire, ¿qué consejo me daría? Y le dice, no, mire, yo le voy a dejar estos 3 sobres con 3 cartas. Cuando entre su primera crisis, pero muy seria, abre el primero. Si alguna vez tiene una segunda crisis fuerte, abre el segundo y ojalá nunca tenga que abrir el tercero. Entonces ya, primera crisis, el tipo abre la carta y dice, cambie gabinete. Perfecto, hace un cambio de gabinete, la opinión pública se recupera, todo bien. Pasa un año, año y medio y otra vez las cosas súper mal, crisis impopular, la prensa dice, nada, voy a abrir el segundo, no, mentira, la primera, ya me conté mal el chiste. La primera carta es échale la culpa al gobierno anterior, así es. Con la segunda, cambie gabinete. Perfecto. Y ya siguen las cosas, se vuelven a descomponer y el tipo dice, ¿abro o no abro la tercera carta? Y la cosa está horrible, abre la tercera carta, la abre y dice, escriba 3 cartas. Se le acabó el... Sí. Así que, pero no, yo creo que... No, a ver. A mí me gusta lo que Carlos Alvarado ha logrado plantear en una coyuntura muy difícil, que es hacer algún tipo de gobierno nacional. Y digo algún tipo porque no está muy claro qué es lo que eso quiere decir.
Lo que sí está claro, y es lo que hablábamos antes, de que el sistema político costarricense está muy paralizado porque los partidos políticos dejaron de hacer síntesis social, síntesis política. Y entonces, de lo que nos viene pasando es que los gobiernos son incapaces de tomar algunas decisiones importantes porque el sistema, los intereses de cada uno de los sectores siempre bloquean y los partidos ya no funcionan para resolver esos bloqueos. Entonces, plantear algún tipo de gobierno nacional podría servir para romper algunos de esos bloqueos. Y claro, entonces lo que uno tendría que decir es, ¿y qué proponerle a un presidente nuevo para hacer eso? Y a mí ahí se me ocurre repetir a nivel nacional un consejo que me dio a mí un exministro de Educación, Francisco Antonio Pacheco, cuando yo iba a ser ministro de Educación y le pregunté qué consejo me daría. Y Tony lo que me dijo es que el error de todos los ministros de Educación era que querían hacer la reforma integral de la educación. Y claro, que cogían todas las cositas que querían hacer y las bautizaban como reforma integral de la educación. Y me dice Tony que cuando uno hace eso, uno suma a los enemigos de cada una de las pequeñas reformas y los convierte a todos en enemigos de la reforma integral, pero no se suman los amigos de cada una de las reformas. Entonces la economía política de eso es terrible, ¿verdad? Uno tiene un montón de enemigos de su reforma integral y ningún amigo. Yo pienso que esa anécdota aplica también a nivel nacional, ¿verdad? Yo creo que uno no tiene que plantearse voy a cambiar todo el país o esta es mi gran reforma nacional, sino que uno debiera identificar cuáles son las 3, 4, 5 grandes cosas que usted va a hacer. No quiere decir que no va a hacer las otras, pero estas 5 son en las que usted se va a enfocar, en las que usted realmente va a colocar su capital político. Y ahí probablemente Carlos va a tener que combinar algunas que sean muy populares, y digo, por poner un ejemplo, voy a citar dos temas. El tema del cuido, para las mujeres, la única forma de que realmente se puedan incorporar a la fuerza de trabajo sin un sacrificio personal altísimo es que realmente exista una red de cuido, un sistema de redes de cuido mucho más significativo de lo que tenemos ahora. Me parece que ese es un tema lindo. El tema de la seguridad, eso está realmente molestándole a la gente y con razón. Entonces, bueno, uno puede plantear cosas de esas que directamente, digamos, van a impactar y que no son cosas que tengan muchos enemigos. Digamos, pueden tener enemigos en que hay que financiarlas y conseguir el financiamiento, pero esas pueden ser muy populares. Hay otras que son irremediablemente impopulares, pero va a tener que hacerlas, como una reforma fiscal por los dos lados, ¿verdad? Hay que subir los ingresos del gobierno, no hay ninguna alternativa y hay que subirlos bastante. Entonces, ahí va a tener que ver cómo logra armar eso. Y lo otro que tiene que lograr es cómo, y fíjense lo voy a decir con cuidado, no se trata de reducir el gasto público, esa es una frase majadera, hay que reducir el ritmo al que crece el gasto público. Y si él logra armar un paquete que le entre, no a las estupideces que se mencionan siempre, que si los gastos de lujo y los estos y los otros, eso es tan chiquitito que es insignificante, y Carlos lo dijo bien en los debates. Hay que entrarle a los disparadores del gasto. Hay 3 o 4 elementos que disparan el gasto público sin mejorar la calidad de servicio, sin mejorar cobertura. Bueno, a eso va a tener que entrarle. Estas 2 cosas, los impuestos y el recorte de los disparadores, esas sí que tienen enemigos. La economía política de estas cosas siempre es lo contrario de los 2 ejemplos previos que di, ¿verdad? Los 2 ejemplos previos van a tener un montón de amigos y muy pocos enemigos. El problema que tiene es que no tienen amigos, ¿verdad? Porque ¿quién quiere que le pongan impuestos? Nadie lo va a defender, pero los que se oponen con mucha fuerza. Entonces, ahí el gran consejo al presidente es: escoja muy poquitas y trate de balancear esa economía política de amigos y enemigos de las distintas reformas. En el caso de los impuestos,
a mis colegas economistas no les gustan los impuestos de destino específico, a mí me parece que están equivocados y podríamos tener la discusión económica, pero basta la discusión política. En una época de poca confianza en el gobierno, a la gente no le gustan impuestos genéricos, pero de pronto impuestos con un destino específico, por ejemplo en temas de seguridad o en temas de cuidado, podrían ser mucho más atractivos. Pero entonces es eso, es balancear lo técnico con lo político. Excelente. Muchas gracias, don Leo. Le agradecemos muchísimo el rato gusto. Y fue un rato muy agradable y esperamos en un tiempo futuro, corto, poder volver a tener alguna reflexión con usted acerca de cómo va caminando el país, de cómo va caminando este gobierno y de los retos que tenemos que enfrentar. Hemos puesto un parámetro que es el bicentenario de nuestra independencia. Bueno, creo que hay que estar vigilantes un poco de los pasos que vemos hacia adelante y hacia atrás. Le agradecemos mucho un gran gusto. Y esperamos volvernos a encontrar. Muchas gracias.